Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Interesante. Tenemos un blog con comentarios, un artículo sobre la autora y una reseña de otro sitio web. Vaya, bastante material. Lo que me intriga es cómo esta novela nos lleva al Berlín de los años 30, Ajá. mostrándonos la historia a través de los ojos de personas comunes, especialmente mujeres. Es fascinante cómo la autora entrelaza la vida cotidiana con esos eventos históricos que ya conocemos, ¿no? Sí. Imagínate vivir en una ciudad donde el nazismo se está apoderando de todo. La sombra de Stalin se cierne desde el este. Claro. Y la guerra civil española resuena en la distancia. Exacto. Y en medio de toda esta tensión, conocemos a Yuri Santa Cruz, a un joven que escapa de la Rusia soviética buscando reunirse con su familia. ¡Wow! Su viaje personal se convierte en un reflejo de la época, ¿no crees? Totalmente. Y lo que me impacta es cómo Sánchez Garnica utiliza el triángulo amoroso de Yuri para mostrar las divisiones de la sociedad. Interesante. Claudia, una ferviente nazi, y Krista, una doctora que se opone al régimen, representan dos mundos en conflicto. Es como si la autora nos estuviera diciendo que el amor y la política no pueden separarse. ¿Y qué me dices de las historias de madres e hijos separados por la guerra? Eso. Me conmovió especialmente la búsqueda incansable de Yuri por su familia y la resiliencia de las mujeres que se quedaron atrás. Esas historias nos recuerdan el costo humano de la guerra más allá de las cifras y las batallas. Sí. Y lo que es realmente interesante es cómo la autora utiliza ejemplos específicos para ilustrar el impacto de los totalitarismos. Te refieres a la familia Rothman, por ejemplo. Exactamente. En el blog Entre mis libros y yo, un lector comentaba cómo la descripción de su vida desesperada lo dejó sin aliento. Claro. Es como si pudiera sentir el miedo en cada página. O la lucha de la familia Laufer por sobrevivir en un ambiente cada vez más hostil. Sí. La autora no se limita a contarnos la historia, nos hace vivirla a través de los ojos de sus personajes. Y no podemos olvidar la historia de Angela Blumenfeld, abandonada en Berlín Oriental. ¡Uf, qué historia! Su destino, tal como lo describe la reseña de Mis palabras con letras. Ajá. Es un recordatorio de cómo las decisiones políticas tienen consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Y aquí es donde entra la genialidad de Sánchez Garnica. Y Ella no se conforma con narrar la historia desde la perspectiva de los grandes líderes o generales. claro, Nos muestra el impacto de la guerra en la vida cotidiana de personas comunes y especialmente en las mujeres. sí, la reseña de sitio web Mis palabras con letras menciona que la autora se basa en diarios y relatos reales de mujeres para dar voz a sus experiencias durante y después de la guerra. Y esto nos lleva a un punto crucial. Recuerde. La novela nos obliga a confrontar las realidades que a menudo se omiten en los libros de historia. Es verdad. La violencia contra las mujeres, la carga de reconstruir la sociedad, el silencio impuesto sobre su sufrimiento. De hecho, en la reseña se menciona un diario, Ajá, sí. anónima, una mujer en Berlín. Que relata la brutal realidad que enfrentaron las mujeres en la Berlín ocupada. Uf. Imagino que debe ser una lectura impactante. Sin duda. Sí. Y creo que es importante destacar cómo este tipo de relatos nos ayuda a comprender la complejidad de la guerra y sus consecuencias desde una perspectiva más humana, más real. Totalmente de acuerdo. Y lo que me parece fascinante es cómo la autora utiliza la vida cotidiana, las pequeñas historias, Ajá. para abordar temas tan profundos como el totalitarismo, la guerra y la condición humana. Es como si nos dijera, miren, la historia no se escribe solo en los campos de batalla, sino también en las calles, en las casas, en los corazones de las personas. Exacto. Y a través de estas historias, Sánchez Garnica nos invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para amar, para resistir, para encontrar esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Y no solo eso. No. Últimos días en Berlín nos interpelas sobre la importancia de recordar el pasado, de aprender de los errores para construir un futuro mejor. Es como si nos dijera, la historia no ha terminado. Está en nuestras manos evitar que se repitan los horrores del pasado. Precisamente. Y para comprender a fondo este mensaje, creo que lo mejor es sumergirse en la novela completa. Estoy completamente de acuerdo. Y hablando de sumergirse, ¿qué te parece la idea de escuchar esta historia en audiolibro? Es una excelente opción para quienes buscan una experiencia más inmersiva. Sí, De hecho, en Audible hay una versión disponible que te transporta directamente al Berlín de los años 30. fantástico. Y para que no te pierdas la oportunidad, hemos dejado el enlace en el primer comentario. Genial. No dudes en hacer clic y a entrarte en esta fascinante historia. Y es que la forma en que Sánchez Garnica teje la trama con esos saltos temporales y las diferentes perspectivas te mantiene completamente enganchado. En el blog, Entre mis libros y yo, un lector comentaba que no podía dejar de leer Ajá.
que cada capítulo lo dejaba con ganas de más. Sí, recuerdo haber leído ese comentario. Decía algo así como, la autora te atrapa desde la primera página y no te suelta hasta el final. Es verdad. Es como si te convirtieras en un personaje más de la historia. ¿Sí? Exacto, y eso se debe en gran parte a la maestría con la que construye los personajes. Claro. No son simples figuras de cartón, sino personas complejas, con luces y sombras, con contradicciones. Hablando de personajes complejos, ¿qué te parece Yuri? Yuri. En la reseña de Mis palabras con letras, lo describen como un hombre idealista, pero también atormentado por su pasado. Sí, Yuri es un personaje fascinante. Yeah. Por un lado, tiene una gran determinación para encontrar a su familia, una lealtad a sus ideales que lo impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Claro. Pero por otro lado, carga con el peso de su pasado, con las decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir. Y no olvidemos que se encuentra dividido entre dos mujeres que representan polos opuestos en la sociedad alemana de la época. Es verdad. Claudia, seducida por la ideología nazi, nos muestra cómo la propaganda y el miedo pueden moldear las creencias de las personas. Es un personaje que nos genera sentimientos encontrados, ¿no crees? Sin duda. Por momentos puedes llegar a comprenderla. Sí. A ver cómo la maquinaria de propaganda la va absorbiendo poco a poco. Claro. Pero al mismo tiempo te preguntas cómo es posible que alguien pueda cegarse de esa manera ante la realidad. Y en contraste con Claudia, tenemos a Krista, Ajá. una mujer fuerte e independiente que se opone al régimen de Hitler. Krista. Ella representa la resistencia, la lucha por la justicia y la verdad, incluso en los momentos más oscuros. Krista es un personaje inspirador, sin duda. Sí. Y a través de ella, Sánchez Garnica nos muestra la valentía de muchas mujeres que se negaron a ser silenciadas, Exacto. que lucharon por sus ideales a pesar del riesgo que corrían. Y a través de ambas, Claudia y Krista, ¿Sí? la autora explora el impacto de la guerra en la vida de las mujeres, un tema que a menudo se pasa por alto. Exacto. Últimos días en Berlín nos recuerda que la guerra no solo afecta a los soldados en el campo de batalla, sino que también tiene un impacto profundo en la vida de las mujeres, en sus hogares, en sus familias, en sus sueños. En la reseña de Mis palabras con letras mencionaban que la autora se inspiró en diarios de mujeres de la época, Fácil. como Anónima, una mujer en Berlín, Ajá. para retratar la crudeza de la experiencia femenina durante la ocupación rusa. Qué fuerte. Me imagino que leer esos diarios debe ser como abrir una ventana a un mundo que muchos preferían olvidar. Es una lectura impactante, sin duda, Sí. y confronta con la realidad de la violencia, del abuso, del miedo que vivieron muchas mujeres durante la guerra. Uf, Y lo más terrible es que muchas de esas historias fueron silenciadas, ocultadas bajo el manto del silencio. es como si la guerra les hubiera robado no solo su presente, sino también su voz, ¿no? Exactamente. Y por eso es tan importante que novelas como Últimos días en Berlín traigan a la luz esas historias. Sí. Que nos recuerden que la guerra no termina cuando se silencian las armas, que sus cicatrices pueden perdurar durante generaciones. Y en ese sentido, la novela también nos ofrece una visión muy realista de la vida cotidiana durante la guerra, con sus pequeños y grandes sufrimientos. Claro. En el blog de Proyecto Shelley ERP destacaban cómo la autora logra transmitir la sensación de escasez, de miedo constante, de incertidumbre que se vivía en el Berlín de aquellos años. Es como si te transportara a esa época, te hiciera sentir el frío, el hambre, la angustia de no saber qué va a pasar mañana. Y a pesar de toda esa oscuridad, la novela también nos habla de la capacidad humana para el amor, la amistad y la solidaridad. Es verdad. En medio del caos y la destrucción, encontramos personajes que se ayudan, que se apoyan, que se niegan a perder la esperanza. Es un mensaje poderoso, ¿no crees? Totalmente. Nos recuerda que incluso en las situaciones más adversas, la luz de la humanidad puede brillar. Y es precisamente esa luz la que nos impulsa a recordar el pasado, a aprender de él, para no repetir los errores. Últimos días en Berlín no es solo una novela sobre el pasado, sino también una reflexión sobre el presente. La autora nos invita a cuestionar las ideologías extremistas, a valorar la libertad y la justicia, y a recordar que el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia. Es un mensaje que resuena con fuerza en el mundo actual, ¿no crees? Totalmente. Y para profundizar en este mensaje, te invito a sumergirte en la novela completa. Buena idea. Te aseguro que no te arrepentirás. Y para quienes prefieren una experiencia más inmersiva, les recomiendo el audiolibro disponible en Audible. Excelente idea. Encontrarás el enlace en el primer comentario. Y uno de los aspectos que más me impactó de la novela es cómo Sánchez Garnica evita caer en la simplificación de buenos y malos. Sí, de acuerdo. Los personajes se mueven en una escala de grises, ¿no? Totalmente. Donde las circunstancias los obligan a tomar decisiones difíciles, Es verdad. incluso cuestionables.
Recuerdo que en la reseña de Mis palabras con letras se destacaba cómo la novela nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, Ajá. sobre esa capacidad para el bien y para el mal que todos llevamos dentro. Y sobre cómo las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones, llevándonos a actuar de formas que nunca hubiéramos imaginado. Es cierto. Piensa en Claudia, por ejemplo. Su transformación a lo largo de la novela es un ejemplo claro de cómo la presión social y el miedo pueden moldear las convicciones de una persona. En el blog de Entre mis libros y yo, un lector comentaba que la inclusión de los principios de propaganda de Goebbels al inicio de algunos capítulos le resultaba escalofriante, Sí, lo leí también. sobre todo por las similitudes con la actualidad, ¿no? Es verdad, ¿qué pensó? Es como si la autora nos estuviera advirtiendo de que las estrategias de manipulación no han desaparecido, Claro, solo han cambiado de forma. totalmente. Últimos días en Berlín nos invita a ser críticos con la información que recibimos, Sí. a cuestionar las narrativas dominantes y a no dejarnos llevar por el miedo o la propaganda. Y también nos recuerda la importancia de la empatía, Claro. de intentar comprender las perspectivas de los demás, incluso cuando son radicalmente diferentes a las nuestras. Es un llamado a construir puentes en lugar de muros, Exacto. a buscar la reconciliación y el perdón, incluso en las situaciones más complejas. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja esta novela. ¿Cuál? La necesidad de recordar el pasado para no repetir los errores, Ajá. de aprender de la historia para construir un futuro más justo y humano. Exacto. Últimos días en Berlín es una novela que nos conmueve, nos hace pensar y nos deja con un mensaje de esperanza. Sin duda. Una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre la capacidad de amar en tiempos de odio, de luchar por la justicia en tiempos de opresión. Una novela que nos recuerda que, a pesar de la oscuridad, la luz de la esperanza siempre encuentra la forma de brillar. Es una imagen muy bonita. Y para que puedas experimentar esa luz, te invitamos a que te sumerjas en la historia completa. Una gran recomendación. Puedes encontrar el audiolibro en Audible, Sí, una experiencia auditiva que te permitirá adentrarte aún más en la atmósfera de la novela. seguro que sí. Hemos dejado el enlace en el primer comentario, para que no te lo pierdas. Genial. Y si te ha gustado este deep dive, no olvides darle like y compartir este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.